Es un placer poderlos saludar una semana más a través de este medio digital. El contenido que nos ocupa para esta semana pertenece al bloque de geografía, siempre en la misma línea de la contaminación. Pero en esta semana nos vamos a enfocar en específico en el tema de la contaminación del agua. Hablar de agua es prácticamente hablar de vida. Como ustedes saben, nuestro planeta es conocido por el planeta azul, ya que según su composición es prácticamente un 70% de agua. Aparte que el agua es esencial para el desarrollo de la vida dentro de la biosfera terrestre. Todos necesitamos el agua para diferentes actividades, desde cosas tan sencillas como hidratarnos hasta cosas más complejas como generar energía eléctrica, como el lavado, la higiene y la limpieza. Pero es muy importante para despertar conciencia conocer cómo es la distribución del agua completa sobre la Tierra. Si bien es cierto que nuestro planeta es prácticamente un 70% de agua, de este 70% de agua, un 97.5% es agua salada, es decir, agua que no es apta para el consumo humano como tal. El 2.5% restante pertenece al agua dulce. A pesar de que este 2.5% de agua sí es agua dulce, no toda esta agua está disponible propiamente para el consumo del ser humano para poder satisfacer sus necesidades. De ese 2.5 agua dulce, el 69.7 se encuentra congelado en los glaciares, un 30% se encuentra en los mantos subterráneos de la Tierra y únicamente un 0.3% lo conforman los lagos y los ríos. Entonces, si hacemos ese cálculo, estamos hablando que prácticamente únicamente un 0.007% del agua total de nuestro planeta está a disposición del ser humano para su consumo. Es preocupante y alarmante en el afán de poder decir si realmente el agua como tal es un recurso renovable o no un recurso no renovable. Si bien es cierto que el agua sí se categoriza como un recurso natural renovable, porque sí tiene un ciclo del agua, en el cual el agua desciende a la atmósfera, ya sea en forma de nieve, en forma de hielo, en forma de agua, y luego vuelve a ascender en forma de vapor para formar las nubes y generar el ciclo del agua. Pero si bien es cierto que el agua se renueva de esta forma, el agua para el consumo humano no. Porque no todo el agua es accesible al humano, ni no todo el agua es saludable para él. Entonces podemos decir que realmente sí nos encontramos ante una crisis de abastecimiento de agua y es preocupante y alarmante la situación en la cual se encuentran las condiciones del agua actualmente, no solo en nuestro país, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial como tal en esta problemática. La contaminación del agua se debe específicamente al vertido que se hace de sustancias, ya sea en forma de energía, que alteran la composición del agua y su potabilidad, tanto en su, podríamos decir, en su cantidad como en su calidad. Estamos hablando que el grado de contaminación va a depender de lo cual se destine. Si usted ve El Salvador como tal, ha atravesado un periodo histórico complejo en cuanto a su distribución económica. Hemos pasado de ser agricultores, productores de café, productores de algodón, y actualmente El Salvador como tal se ha reducido a ser un país que vive plenamente de empresas internacionales que vienen a nuestro país para poder producir. Pero ¿por qué vienen las grandes multinacionales a nuestro país si ellos tienen riquezas inconmensurables dentro de las fronteras de su propio país? Por dos cosas muy sencillas. Una, la mano de obra en El Salvador es demasiado barata, prácticamente se regala el trabajo. Y número dos, las regulaciones ambientales en nuestro país son potencialmente mínimas. El Salvador como tal, si bien está suscrito y ha ratificado la mayoría de convenios internacionales en materia de medio ambiente, pero una cosa es que del dicho al hecho hay un gran trecho, en el sentido que ratificamos y firmamos todo. Sale el protocolo de Kioto, El Salvador lo firma. Sale el protocolo para energías renovables, lo firmamos. Ahora, de firmar a realmente ejercer la legislación ambiental como tal, hay mucha discrepancia todavía. Usted ve en El Salvador, muchas de las fábricas dejan ir todos sus residuos y vertidos en los ríos. Y no hay una regulación como tal, ni en la ley de medio ambiente. Y si hablamos, por ejemplo, del medio ambiente, lo decía en el contenido anterior, el presupuesto que se le da al Ministerio de Medio Ambiente prácticamente se va en pagar salarios. No existe como tal una preocupación directa ni del medio ambiente, ni estamos hablando desde lo más alto de la jerarquía institucional de nuestro gobierno hasta lo más bajo que somos nosotros como población en la estratificación social, de podernos preocupar como tal por el agua. Y al final dañar los mantos acuíferos y dañar la naturaleza es un impacto propiamente para nosotros, es un efecto boomerang, porque nosotros dependemos 100% del agua para poder vivir. Usted no puede vivir sin agua, eso es algo completamente imposible. Entonces vamos a ver a continuación en la imagen un esquema.
Podemos decir que la contaminación, según su origen, podemos clasificarla como antrópica. La palabra tropo, según la raíz etimológica de la palabra antropo, estamos hablando de hombres. Es decir, la contaminación antrópica es la que produce el ser humano. La contaminación natural es la que se da propiamente dentro de la naturaleza sin la intervención de la mano del hombre. Según la naturaleza de los contaminantes podemos tener contaminación física, contaminación química y contaminación biológica. Según su localización en específica, la contaminación puede ser puntual cuando se da en cierta zona y difusa cuando se da en diferentes regiones y en diferentes lugares. Y según su evolución podemos hablar de contaminación biodegradable, como lo son por ejemplo los componentes orgánicos que la naturaleza se va a encargar de destruir en un periodo corto de tiempo, y estamos hablando de no biodegradables, el caso del plástico por ejemplo, que necesitan miles de años para que por un proceso natural sin la intervención de la mano del humano podamos eliminar ese tipo de productos. Según el medio de la contaminación del agua podemos hablar de contaminación marina, la que se da en el mar, de contaminación de las aguas superficiales, es decir, de ríos y lagos, y la contaminación de aguas subterráneas. Y según su nivel vamos a hablar de contaminación baja, contaminación media y contaminación alta. Vamos a hablar a continuación de las causas antrópicas, como les mencionaba, la contaminación generada por mano del ser humano, y vamos a hablar de las causas naturales como tal. La contaminación natural del agua, es decir, la que se produce propiamente sin intervención, se debe a diferentes sustancias que se encuentran en el agua sin necesidad de que el ser humano intervenga. Podemos hablar de partículas sólidas, gases que son arrastrados por la lluvia, como es en el caso de la lluvia ácida, polen, hojas y residuos vegetales y animales que van a parar a los ríos. Todos estos residuos, si bien pueden ser eliminados naturalmente porque son biodegradables y por la misma capacidad de autodepuración que el agua tiene, pero sí afecta como tal al ser humano y a las personas que dependen de la actividad del agua como una fuente de ingresos. Ahora, cuando hablamos de contaminación artificial, nos estamos refiriendo a la contaminación antrópica, es decir, la que se da en el humano, y específicamente en esta área vamos a hablar la que viene de origen urbano. Tenemos para empezar el agua que procede de los domicilios, es decir, de las casas. El agua se contamina desde la casa en diferentes esferas, desde lavar trastes por todos los residuos que llevan, los jabones, los detergentes, los productos de limpieza, podemos hablar de las grasas y de los restos de cocinas que por lo general cuando se van por el tragante, aunque nosotros no lo podemos observar porque nosotros vemos que todos estos desechos se van por las tuberías, no sabemos dónde van a parar, pero lo que sí les puedo dar certeza es que todos estos contaminantes sí van a parar a los ríos. Podemos hablar de aguas negras procedentes de la defecación. Posiblemente un ser humano promedio defeca entre 1.2 a 1.5 litros de desecho por día en aguas negras, y todo esto también va a parar a los ríos. Tenemos agua procedente de la vía pública, de riego, de limpieza y de lluvia, que son las que ustedes ven que van a parar al río en base a los tragantes. Aunque hablar de tragantes, ahorita todo el sistema de alcantarillado de toda la zona de El Salvador es un alcantarillado obsoleto que no da abasto por la gran contaminación que en años anteriores hemos tenido. Y finalmente podemos decir que la composición de los desechos urbanos como tal son variados. Una porque presenta gran cantidad de organismos, patógenos, materias orgánicas, nutrientes, detergentes, materiales flotantes y residuos como tal de la contaminación de la atmósfera. Ahora hablemos de la contaminación artificial de origen industrial. Es la que produce de verdad lo más dañino y lo más peligroso como tal para el medio ambiente. Tenemos la que se da de la industria del refinado de petróleos, en el cual contiene residuos tóxicos que hacen que el agua, para empezar, ya no sea apta para el consumo humano, y que para continuar muchas de las especies que subsisten del agua mueran. Tenemos de la industria metalúrgica, es decir, los que trabajan el metal, donde tenemos vertidos tóxicas de diferentes y agua caliente. Usted se preguntará, ¿qué relación tiene el agua caliente con la contaminación? Si bien es cierto que el agua caliente, si usted pone a hervir agua y la deja ir en la tubería, no está contaminando como tal. Pero lo que ocurre es que muchas de las especies, al dejar caer estas grandes cantidades de agua caliente, terminan muriendo. Tenemos de la industria del papel y del curtido de textiles, donde tenemos residuos orgánicos y detergentes. De la industria química tenemos metales pesados, químicos y desechos biológicos peligrosos. Y de las industrias energéticas podemos mencionar la radioactividad como tal. Tenemos nucleares,
como el accidente, por ejemplo, de Chernobyl, en el cual son zonas inhabitables, tenemos los petrolíferas, tenemos desastres, porque lo que ocurre es que muchas de la industria del petróleo se encuentran por debajo del mar. Muchas de las grandes tuberías que sirven para transportar el petróleo crudo como tal. Tenemos, por ejemplo, el desastre petrolero de México del 2010, donde se vertieron cantidades inimaginables de galones de agua como tal. Tenemos la industrialización, otro proceso que si bien modificó y ayudó a mejorar la economía del país, sí ha dañado mucho el medio ambiente. Y lo que ocurre es que muchas veces entramos en un dilema, en una dicotomía, podríamos llamarlo, entre la ética y entre la riqueza. Porque todos necesitamos de la economía para poder producir. ¿Pero a costa de qué? Porque si bien es cierto, necesitamos producir, pero también esto incurre en un gran gasto y en un gran desgaste de los recursos naturales. La contaminación artificial de origen ganadero, porque la contaminación como tal no se reduce únicamente al área urbana. Si bien es cierto que en el área urbana hay mucha más contaminación de lo que hay en la zona rural, pero tenemos, por ejemplo, los que vienen de origen ganadero, es decir, de la cría de vacas, de toros y de animales bovinos. Estos contaminantes, para empezar, podemos hablar que en el estiércol de estos animales se producen patógenos, materias orgánicas, nitrógeno y fósforo que son nocivos para el medio ambiente. Lo que ocurre es que cuando todos esos elementos llegan propiamente a las aguas subterráneas, terminan contaminándolas de una forma difusa y principalmente si se vierten directamente sobre un terreno en específico. Ahora con la contaminación de origen agrícola, siempre nos estamos basando en el área urbana. Tenemos el uso de fertilizantes inorgánicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hacemos una diferenciación entre los productos de origen natural con los productos que son procesados químicamente, vamos a ver una gran diferencia. Por ejemplo, cuando usted va a Metrocentro, compra una hamburguesa, una Burger King, no es que le esté haciendo propaganda, sino que estamos haciendo una comparativa. Y ve las rodajas de tomate, pareciera que ese tomate proveniera de una pelota de fútbol. O sea, son tomates increíblemente grandes. Los tomates de origen natural no son de ese tamaño. Los tomates de origen natural son un poco más pequeños. Lo que sí hay una diferenciación es en cuanto al sabor. Por lo general, los productos orgánicos tienen un sabor más natural y mucho más amigable y agradable. Los que son procesados químicamente, si bien es cierto, en cuestión de tamaño son mucho más grandes, pero así son igual de dañinos. Usted ve y observa ahora una diferencia en la salud y en la esperanza de vida de las personas por el tipo de alimentación que llevamos, porque la mayoría de productos sí son tratados químicamente. Antes las personas, bueno, si usted todavía tiene la oportunidad de tener vivos a sus abuelos, se da cuenta que las personas vivían hasta por alrededor de los 90, 95 años. Ahora la esperanza de vida de las personas en El Salvador ronda por ahí de los 67 años de vida. Pero si observa jóvenes de 15, 16 años padeciendo de diabetes, padeciendo cánceres, padeciendo insuficiencia renal, por los mismos malos hábitos que llevamos. Estoy haciendo hincapié en esto porque si bien es cierto, la industria química, más allá de generar el daño a nuestra salud, también está generando daños al medio ambiente. Dentro de los contaminantes del agua podemos hablar de contaminantes físicos, de contaminantes químicos y biológicos que son propiamente naturales, como los que vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los efectos que tiene la contaminación en específico en las aguas superficiales? Hablando de ríos y de lagos. Para empezar, los ríos usted sabe que tienen una dinámica que fluyen. Esto hace que tengan una capacidad un poco mayor de autodepuración a los desechos. ¿Qué es lo que ocurre? Lógicamente, hay un dicho que dice que y bien acertado en este punto, que el cántaro de tanto ir al río se va a terminar quebrando. Si bien es cierto que el río por fluir tiene una capacidad de autodepuración, pero cuando el río pasa por zonas urbanas densamente pobladas, lógicamente el río no va a tener capacidad de autodepurarse, recibiendo toneladas de basura diarias. Y se ve sencillo tirar la basura al río como tal, pero si hacemos una comparación en una balanza de los efectos de la comodidad a corto plazo a los efectos que la contaminación va a tener a largo plazo, porque no se nos olvide que la única tierra que tenemos ahorita como tal para vivir es el planeta Tierra, y hay que tener un poquito de conciencia y de noción de pensar qué tipo de tierra le estoy heredando a mis hijos. Ahora, los lagos, como son masas estáticas de agua, los efectos de la contaminación sí son un poquito más fuertes. Por eso podemos decir que las zonas
hidrográficas más contaminadas, por ejemplo, en el área de América, está toda la zona de Norteamérica, en el valle del lago San Lorenzo, que recibe infinidad de productos de vertidos de grandes industrias estadounidenses. Ahora hablemos de la eutrofización. La eutrofización es un tipo de contaminación de carácter biológico que lo que hace es prácticamente, podemos ver por vertidos, en el caso de los detergentes y los abonos, podemos ver un aumento en contaminación del fitoplancton, la reducción de la luz y del oxígeno dentro del agua, la muerte de organismos fotosintéticos y la proliferación de bacterias descomponedoras que producen, para empezar, el ácido sulfúrico, producen también el metano y el amoníaco. Es decir, todos estos químicos como tal luego suben a la atmósfera en forma de contaminantes y luego descienden con lo que nosotros conocemos como lluvia ácida. Podemos mencionar también otro tipo de contaminación biológica en el caso de las mareas rojas. Cuando hablamos de mareas rojas, por lo general vemos que el Ministerio de Salud emite una alerta de veda de consumo de mariscos, pero la marea roja como tal no es que el mar esté menstruando, sino que lo que ocurre es que hay un crecimiento de cierto fitoplancton en específico que sirve como toxina. Estas toxinas lo que generan, para empezar, problemas sanitarios, porque si alguien consume este tipo de productos cuando hay marea roja, se va a enfermar, y productos económicos. Recuerde que la mayoría de personas que viven paralelas a la costa de nuestro país se dedican en específico al comercio de mariscos. Ahora hablemos de la contaminación de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, veíamos al inicio que es un importante recurso hídrico porque representan prácticamente el 30% del agua dulce que tiene la tierra. El problema es que, como están por debajo de la tierra, por eso se llaman subterráneas, tienen una baja capacidad de renovación y una muy baja capacidad de autodepurarse. Lo que ocurre es que se está sobreexplotando para poder hacerlo. Podemos ver en las aguas subterráneas, por ejemplo, a la hora de adquirir agua de un pozo. La contaminación del mar, el mar es inmenso y tiene una capacidad de depuración automática mucho mayor de la que la tienen los ríos y los lagos, pero sí da tristeza ver, y el día que usted tenga la oportunidad de ir a la playa como tal, dése cuenta, sea un poquito más observador y fíjese qué es lo que ocurre. Todo el tiempo viene la Semana Santa, vienen las vacaciones, la gente se va a las playas como tal y da tristeza ver y da asco cómo quedan las playas contaminadas. Yo tuve la oportunidad recientemente de ir a la playa hace aproximadamente 2 o 3 semanas, y lo primero que pude observar al ir a la playa y ver me encontré, si mal no recuerdo, como 5 mascarillas tiradas. Entonces no podemos decir que esa contaminación es vieja, la contaminación es reciente, porque las mascarillas no tenemos ni un año de estarlas utilizando. Claro, es sencillo tirar la basura, pero vuelvo a hacer hincapié, tenemos que tener un poquito más de conciencia de cuidar el medio ambiente. Los vertidos de petróleo, las famosas mareas negras, porque tienen el petróleo, usted sabe que es de color negro, es uno de los mayores contaminantes de toda la zona marítima. Voy a mencionar de nuevo el caso de México. Murieron muchas especies y hasta la fecha todavía se siguen haciendo procesos para lograr depurar y para poder descontaminar el agua. ¿Qué medidas preventivas se puede tomar para esto? Primero, necesitamos legislaciones más exigentes en materia medioambiental. Segundo, necesitamos naves o barcos de doble casco, es decir, que sean mucho más resistentes de la parte baja donde llevan su combustible. Necesitamos barreras flotantes, porque esto es lo que se hace cuando hay un vertido de petróleo en la corteza marítima. Tenemos barreras flotantes, geles químicos, succión de agentes, y ahora con el avance de la biotecnología tenemos bacterias como tal que son comedoras de hidrocarburo. Antes de finalizar este contenido, quiero mostrarle esa imagen. Ese río no es desconocido, es el río Sensunapán de Sonsonate, o el Río Grande, uno de los ríos que sirve de abastecimiento para la distribución de agua en Sonsonate. Es un río que se encuentra altamente contaminado y altamente sobreexplotado. Estoy ejemplificando eso porque es uno de los ríos que tenemos más cercanos. Pero sí es alarmante, preocupante la crisis de escasez que el agua está teniendo en El Salvador. En Sonsonate todavía usted tiene la dicha que logra encender su grifo y le está cayendo agua. Prácticamente en todo el territorio de la capital no tienen agua.
El año pasado sí recuerdo que en Sonsonate hubo una crisis de desabastecimiento en la zona de la Santogenia y en la zona de la Tonal. Por eso es muy importante que cuidemos el agua. Recuerde, y antes de cerrar ese contenido, decirlo, el agua, sin el agua no podemos vivir. Incluso ahorita le voy a hacer yo hincapié en las medidas de higiene y bioseguridad. Siempre digo, use mascarilla, use alcohol gel y termino diciendo, lávese las manos. Necesita agua para lavarse las manos, necesita agua para bañarse, para cocinar, para todo se necesita el agua. Así que el agua es uno de los recursos más importantes y que lastimosamente es uno de los que más descuidados tenemos nosotros como raza humana. Cuídense mucho, bendiciones y feliz día.